Hola, ¿cómo estás, homie querido? ¿Cómo está toda la gente de Music Reaction? Che, qué lindo canal. Muchísimas gracias a vos por la invitación, por la entrevista. Y a toda tu audiencia. Y también por el video reacción. La verdad no esperábamos nunca que hagan un video reacción de nosotros, así que estamos muy fascinados, encantados y muy felices. Y muy agradecidos de todo corazón, así que gracias a ustedes por esta oportunidad y por esta hermosa entrevista que va a dar comienzo ahora. Momentos de felicidad, tanta claridad, tanta fantasía, tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día. Hola gente, bienvenidos a Music Reaction. Hoy estoy muy contento porque tengo el agrado, tengo el placer de tener en Music Reaction una entrevista exclusiva con el grupo musical Nueva Partida. Este es un dúo argentino con un gran talento, hermosas voces. Ellos son los hermanos Mamonde, Juan José y David Fernando de la provincia de Córdoba. En el video anterior donde estuvimos reaccionando a su interpretación de la canción Adagio, les he contado que ellos participaron en el programa La Voz de Argentina y que fueron coachados por la cantante Soledad Pastorutti, conocida como La Sole o La Gringa. Pero hoy los tenemos aquí para que nos cuenten un poquito de ellos y los conozcamos un poquito más. Vamos a comenzar, ellos son el grupo Nueva Partida. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Hola chicos, ¿cómo están? Ante todo, muchas gracias por darme esta entrevista y por pasarse por aquí por el canal a saludar. Pero tenemos algunas preguntas, la gente quiere conocer un poquito más de ustedes. ¿Cómo y por qué eligieron este nombre para el grupo? Bueno, el nombre de Nueva Partida surge hace varios años atrás. Bastante años. Cuando termina la propuesta que veníamos trabajando de muy pequeños en el grupo Dúo Mataco, así se llamaba nuestro grupo, que era básicamente algo que veíamos como un hobby, un juego de niños. Por eso también cuando terminamos decidimos cambiar el nombre. Exactamente. Por una cuestión, más que nada lo vimos como un nuevo comienzo, ¿no? Lo tomábamos bien como hobby y pasamos a tomarlo ya como un estilo de vida, una forma de vivir y aparte de poder trabajar con la música. Entonces yo creo que cada persona, como todo, ¿no? En la audiencia también debe haber gente de que en su vida ha tenido un momento de punto y aparte o de un nuevo comienzo. Claro, se cierran distintas etapas en la vida y comienzan otras, y de eso se trata Nueva Partida, de un nuevo comienzo, un nuevo viaje, y esperamos que sea junto a todos ustedes. Primero de abril, 6 p.m. Estoy en el bar como habíamos quedado. Veo que les gusta interpretar muchos estilos musicales, pero si tuviesen que inclinarse por uno de ellos, ¿cuál sería? Si tuviéramos que elegir un estilo musical, yo creo que es muy difícil para nosotros y como para cualquier artista encasillarse hoy en día en un solo estilo, ya que creemos que la música es algo universal, inmenso, y nos ofrece una gama impresionante de posibilidades, ¿no? Sin ir más lejos, nos gusta escuchar tanto como de nuestras raíces, el folclore, hasta pop, etcétera. Es muy difícil. La verdad que sí, la música abarca tantas pasiones en la parte artística, ¿no? Que la gente día a día tiene esta necesidad de expresar, ¿no? Entonces nosotros también creo que para encasillarnos por ahí es complicado. Por ese motivo nuestro canal ofrece de todo tipo de música, no solo la folclórica, que amamos tanto el folclore. Nosotros somos bien folclóricos, hijo de madre salteña y de Córdoba, ¿viste? Pero bueno, decidimos por ahí. La música creo que es como una caricia al alma en el momento justo, digamos. Entonces tratamos de, el día que sentimos
esa pasión, hacerla. Los sueños que yo tengo, mis penas y alegrías, jugando en tu diapasón, se han vuelto melodía. ¿Qué grupo o artista es su referente musical? Bueno, igual que la pregunta anterior, es muy difícil elegir un solo artista o referente, ya que dependiendo el rubro, dependiendo las circunstancias justamente o el momento que particularmente me tocó en la edad, por ejemplo, yo cuando era chico, después en la adolescencia y ahora, hoy en día, son diferentes los artistas o referentes que podemos llegar a tener o que puedo llegar a tener. Sí, pero es más fácil por ahí en esta pregunta mencionar varios, sí. Los que más nos marcaron, por ejemplo, en cuanto al folclore de nuestra edad que escuchábamos de chicos, teníamos a los Cantores del Alba. Exactamente. Que es un grupo salteño de toda la vida, de que van a existir en generaciones. Y folclore tradicional. Bien tradicional. Y después si nos vamos sumando en el tiempo, vienen los Nocheros, que ya uno va escuchando una fusión de la música folclórica. Nuestra querida Sole, que fue nuestra coach en La Voz Argentina. Soledad Pastoruti, que es muy grande. Y bueno, eso con respecto al folclore o a nuestros referentes en ese momento. Y hoy en día, que estamos por ahí incursionando más en otro estilo musical, tenemos, bueno, claramente un referente increíble que es Dimash, ¿no? Es como... Sí, es de otro mundo, de otro planeta, y para nosotros poder escuchar es su magnífico música lo que hace. nos sorprendió de manera muy grata, porque nosotros ya estábamos incursionando también en otros estilos, funcionando con el folclore. Claro. Y de repente encontrarnos con lo que hacía Dimash, que justamente él también hace folclore de su país y hace un pop renovado, y él le da esa forma que es única, así que tratamos de hoy por hoy tomar ese referente como para nosotros en nuestra música, poder renovar nuestra música, esa es la idea. También poder tener un crecimiento personal. Creo que hasta que lo conocimos teníamos como un cierto límite o un cierto decir, bueno, hasta acá llega uno, pero después de conocer la voz que tiene y lo que hace realmente, todo su trabajo, de poder decir, no, hay que buscar siempre más y tratar de aprender mucho más, trabajar, estudiar, crecer, entonces no quedarse. Entonces creo que en ese sentido nos inspiró muchísimo a seguir creciendo. Y después grupos muy, muy populares como Ildivo, Il Bolo, que también en su momento nos gusta mucho. Claro, Ildivo en su momento, y hace lírico, un poco más nuevo Il Bolo. Claro. Bolo. Así que la verdad que para eso, justamente dentro de distintas ramas artísticas, somos muy enamorados de la música. Bésame la boca con tu lágrima de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Me gustaría que nos cuenten un poquito cuáles son sus planes a futuro. Sé que con esto de la pandemia la música está un poquito parada y que no se puede hacer shows, pero me gustaría saber si luego de esto tienen planeado visitar algunas provincias. Bueno, realmente la pandemia es algo que nos afecta a todos por igual, pero creo que en particular a la gente que se dedica al arte o a lo artístico, sí se siente un poco más el freno. Pero bueno, tenemos planeado muchísimas cosas, muchísimos proyectos, canciones y shows. El tema es que bueno, hay que ver cuándo terminará la pandemia aquí en nuestro país, por lo menos. Exactamente, es algo que nos tiene a todos indefinidos, acorralados, ¿no? Porque no sabemos bien cuándo tiene un fin. Lo que sí sabemos es que bueno, que hay que tomar las disposiciones y cuidarse, y una de esas cosas es bueno, no poder ir a lugares donde están aglomeraciones, donde hay shows y espectáculos, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo tiene una fase, todo tiene un porqué, y nosotros lo hemos estado aprovechando al máximo, porque este tiempo de receso de shows nos ha dado la posibilidad de poder planear a futuro. Claro. Planear no solo
la parte musical, la parte artística del grupo, sino que también la parte de viajes, ¿no? De grilla, las ganas de poder apuntar a otros lugares que no solo sean en Argentina. Claro, exactamente. Así que se vienen cosas muy lindas. Exactamente, se vienen posibilidades no solamente dentro de la provincia, dentro del país, poder viajar a las distintas provincias, sino también poder viajar a distintos países. Eso está en planes y esperemos que... Y obviamente retomar la agenda festivalera que tenemos con el folclore, que apenas se pueda la vamos a retomar, que eso es algo que siempre tenemos en primera vista. Así que bueno, vamos a ver qué sucede, que sea lo que Dios quiera y nosotros a seguir pensando en el futuro. Vamos a escuchar un poquito de música, un poquito de lo que hacen los chicos, pero me gustaría que ellos mismos presenten este videoclip. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, ahora le vamos a presentar este cover de Dimash, SOS, que la verdad es una canción que le hicimos subtitulada al español y también la hemos adaptado al español. Exactamente. Así que bueno, espero que les guste, que nos costó muchísimo. Espero que lo disfruten y de ser así, bueno, que le dejen un like, un comentario, que lo compartan con algún ser querido, que eso realmente nos ayuda muchísimo y nos alegra todos los días de nuestra vida. Así que con ustedes, eso es de Dimash Kudaibergen, la versión español de Nueva Partida. ¿Por qué vivir? ¿Por qué morir? ¿Por qué reír? ¿Por qué llorar? Un alma herida, una SOS. La vida se me va. Yo nunca fui terrenal. Una vez yo quisiera ser. Es triste aquí en mi piel y ver el mundo al revés. Solo desde arriba es un poco mejor. Siempre yo confundí la vida. Ya ves, yo ya decidí. Y en lo profundo del corazón siento algo susurrar que me atrae, que me atrae, que me atrae hacia allá. Me negra el norte del universo. Es que aquí un buen número lo elegí muy bien. Solo desde arriba es un poco ¿por qué vivir? ¿Por qué morir? ¿Por qué reír? ¿Por qué llorar? Cansado de encajar, no pertenezco acá. Yo nunca fui terrenal. Solo desde arriba es un poco mejor. Solo desde arriba es
La verdad que me encanta cómo interpretan estos muchachos, porque se nota que lo hacen con mucha pasión y con mucho amor a la música. Chicos, también tenemos a los suscriptores de este canal que quieren hacerle algunas preguntas. Hola chicos de La Nueva Partida, mi nombre es Anabela y quería saber cuáles fueron sus comienzos y qué es lo que los motivó a seguir en el camino de la música. Hola Anabela, ¿cómo estás? Un gusto y un placer saludarte. Bueno, nuestros comienzos fueron de muy pequeños, escuchando folclore y soñando con un día poder pisar un escenario, poder llevar música a todos los hogares y a la gente que esté ahí. Y bueno, básicamente lo que nos motiva a seguir es este amor por la música, esto que nos tiene a todos unidos, que es la posibilidad de transmitir, expresar las emociones, ¿no? Los sentimientos a través de las canciones, ¿no? Yo creo que durante años no solo hemos querido poder cantar básicamente, sino que poder expresar lo que uno va viviendo, ¿no? Exactamente. Así que con la música es una de las formas más lindas de hacerlo. Y otro motor fundamental, creo que yo, al menos que tiene este rubro, es justamente todas las personas que nos acompañan. Yo digo que siempre que subimos a un escenario, que estamos compartiendo un video, una canción, no estamos solos, sino que estamos con nuestra familia, estamos con nuestros amigos, con todos ustedes que están ahí, apoyándonos en cada día y siempre. Entonces eso creo que es lo más lindo que tiene y nos apasiona seguir, obviamente. Así que bueno, muchas gracias Anabela por tu pregunta. Hola chicos de La Nueva Partida, Juan José y Fernando. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son sus canciones favoritas de Dimash? Hola Jonaisi, ¿cómo estás? Nuestras canciones favoritas de Dimash, realmente en mi caso particular, todas. Cada canción que hace quedo fascinado, me encanta todo su trabajo, todo su arte, aprecio la impronta que le da y la característica personal que le da a cada canción que interpreta. La verdad, yo no puedo quedarme con ninguna. No, sí, la verdad que es increíble lo que hace en cada canción, porque cada canción la hace única. Entonces la verdad que cada canción que uno escucha se sorprende una tras otra. Pero bueno, yo particularmente sí tengo Adagio, que me pareció una de las canciones más lindas. La escuché mucho tiempo por Lara Fabián y cuando la escuché por Dimash, me volvió loco. Y bueno, SOS, que también es una de las canciones emblema con la que él se hizo muy famoso en un programa de Singer por el 2017, ¿no? Y la verdad que no, que después de ahí ya todos son éxitos, ¿no? Your Love, y lo que va sacando es una cosa de loco. Pero bueno, espero que hayamos respondido a tu pregunta. Здравствуйте, меня зовут Лиза, я из России. Я бы хотела знать, вы бы осмелились спеть песню на русском языке? Hola Lisa, ¿cómo estás? Un saludo muy grande. Un abrazo grande desde Argentina. Bueno, creo que ya nos animamos a cantar en inglés. Creo que por qué no en breve cantar en ruso sería otro objetivo y otro reto, otro objetivo y también otra caradurez de nuestra parte de intentarlo. Otro desafío. Exactamente. Así que sí, está dentro de las posibilidades y sí nos animaríamos, claro que sí. Nos animamos a todos, claramente. Así que bueno, y hay muchísimas cosas y muchísimas canciones muy hermosas en tu idioma. Ahí en Rusia la verdad que uno se pone a escuchar y hay cosas que te vuelves loco. Así que sería un placer para nosotros. Un saludo muy grande. Hola, mi nombre es Patricia. Quería saludar a Nueva Partida a través de Homie y quería preguntarles cómo se sienten después de haber cantado folclore con estas canciones de Dimash. Bueno, un saludo muy grande, un abrazo. Hola Patricia, ¿cómo estás? Saludo grande desde acá de Córdoba, de parte de Nueva Partida. Gracias por tu pregunta. Bueno, la verdad que nos sentimos bastante orgullosos, por así decirlo, felices por los comentarios que ustedes nos dejan, porque uno, claro, viene del folclore, que es un estilo totalmente distinto,
y de repente hacemos canciones que nunca imaginábamos hacer. Primero que nada porque no nos animábamos en su momento a cambiar tan bruscamente de rubro, ¿no? De rubro artístico. Uno se siente por ahí como un poco en territorio desconocido, te da mucha incertidumbre qué puede llegar a pasar, o también que hay mucha gente que por ahí lo puede llegar a tomar mal, ya que somos de un rubro muy distinto, pero como bien decíamos, no nos gusta encasillarnos tampoco en un solo estilo musical, sino más bien sentir, disfrutar la música en general, y eso es lo que tratamos de hacer día a día. Así que bueno, de esa forma nos sentimos hoy por hoy muy emocionados por haber podido interpretar y que les haya gustado a ustedes estas canciones. Exactamente. Un saludo grande, bendiciones. Hola chicos de la nueva partida, Juan y Fernando. Mi nombre es Ramona y quisiera preguntarles cómo definen su estilo dentro del folclore y si consideran incorporar dentro de su repertorio más temas de proyección folclórica u otros ritmos. Gracias, muchos éxitos. Hola Ramona, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta, te mandamos un saludo muy grande. Sí, la verdad es que sí, nosotros en nuestro folclore que nosotros estamos realizando generalmente hoy por hoy ya es un pop folk, ¿no? En eso se encasilla el estilo musical nuestro, y bueno, sí, en eso está la idea, siempre ir sumando nuevos ritmos, nuevas proyecciones musicales y artísticas del folclore. Sin ir más lejos, la última adición a nuestro repertorio es mexicano, se llama Háblame de ti, es una canción estilo ranchera. Claro, nuestro single, claro. Sí, nuestro nuevo single de este año 2020 que se sacó en plena cuarentena se llama Háblame de ti, y lo trajimos al folclore argentino con un ritmo de pasillo. Así que justamente lo que vos estás diciendo es la idea de nueva partida en el folclore, ¿no? Sí, tratamos de hacer, como decíamos, incursionar en distintos ritmos que nos pueden llegar a gustar y que nos sentimos identificados, y traerlos a nuestras raíces y compartirlos con todos ustedes. Creo que sintiéndonos cómodos y en lo que estamos expresando. Es así, así que bueno, esperamos que hayamos respondido tu pregunta. Saludos. Soy Fénix de la Ciudad de México, pertenezco al club de fans Dimash Kudaibergen Iberoamérica y quisiera hacerles una pregunta a los chicos de Nueva Partida y ustedes. ¿Por qué escogieron para cantar Adagio? ¿Cuál fue la razón que los motivó o cuál fue el motivo? Vale, cuídense mucho, saludos cordiales desde México. Yomi, te mando un fuerte saludo, un abrazo y estamos en contacto. Excelente programa, bendiciones. Bueno, un saludo grande para Fénix de México, que ahí nos escribió también. Bueno, Adagio fue una canción muy linda que nosotros ya conocíamos por Lara Fabián. Exactamente. Y bueno, viendo material de Dimash, porque somos muy nosotros musicales en ese sentido, nos gusta escuchar de todo tipo de música, se nos ocurrió la gran idea de poder tratar de animarnos en otro desafío vocal a hacer esta canción, ¿no? No como lo hizo Dimash, porque era imposible para nosotros, pero tratando de fusionar las dos voces para generar un resultado positivo. Exactamente. Y bueno, creo que eso fue lo que se logró. Por lo menos el resultado en cuanto a los comentarios son muy lindos, así que respiramos. Hola chicos de la nueva partida, Juan José y Fernando. Quisiera saber cómo descubrieron a Dimash. Hola Alicia, ¿cómo estás? Un gusto y un placer. Bueno, conocimos a Dimash, creo yo, bueno, no sé en qué tiempo estuvimos ahí, porque para la época de la voz argentina, creo que fue en 2018. Claro, exactamente ahí, pero es como que lo conocimos por internet, básicamente escuchando YouTube. Nosotros somos, al menos hablo por mí también, de escuchar mucha música y muchos artistas en YouTube, ver también esos programas de música, de cantantes. Yo veo todos los realities de música de cantantes de otros países, tanto La Voz como de Ucrania, de Rusia, de todos lados. Entonces bueno, lo descubrimos ahí y nada, quedamos impactados desde ese momento y hasta el día de hoy seguimos impactados. Es como no se nos pasa la fase de sorprendido. No, es que nunca deja de sorprender realmente, así que... Pero bueno, la verdad que es algo de otro mundo y nosotros queríamos disfrutar también cantando las canciones que él puede hacer. Así que no como él, porque no podemos, pero
tratar de jugar, justamente, de intentar. Así que bueno, Alicia, muchísimas gracias por tu pregunta. Si lo viste en La Voz, disfrutalo, y si no, conocelo. El dúo Nueva Partida, me gusta porque están debutando acá como Nueva Partida. Con una sonrisa, por cierto, tan linda como es. Hemos llegado al final, espero que les haya gustado este capítulo. Quería agradecer otra vez a los chicos de La Nueva Partida por pasarse por acá por el canal. Gracias por eso. Pero me gustaría que ustedes, por favor, despidan el capítulo de hoy con mis palabras que siempre digo al final de cada programa. Bueno, gente, nos vemos la próxima acá en Music Reaction. Háblame